Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Lado B Podcast. Hoy es un día muy especial. Tuve dos invitados muy buenos. Este invitado que les voy a presentar hoy, tengo el orgullo de tenerlo aquí en el set, que es presidente del Colegio e Instituto de Evaluadores y también presidente del Instituto Mexicano de Evaluación, mi buen amigo Óscar Alanís. Amigo, ¿cómo Muchas estás? gracias, Marco, por invitarme a tus Una órdenes. presentación, hasta la tuve que leer, porque está largo el Sí, reconocimiento. sí, soy presidente del Colegio e Instituto de Evaluadores del Estado de Jalisco Ok, y también del Instituto Mexicano de Evaluación, dos asociaciones civiles que se dedican al tema de la evaluación y agrupan evaluadores en Jalisco. ok. Platícame un poquito de la diferencia, ahorita nos estabas comentando. Ah, sí, claro. Mira, el Instituto Mexicano de Evaluación se funda en el año de 1963. Ok, Ya tiene 62 años. bien, Es un instituto que se crea por la necesidad de la inversión extranjera, de tener en México un garante que pudiera determinar cuáles eran los valores de los inmuebles en México. Antes de los 60 todos los extranjeros invertían y invertían ahora sí sin saber realmente si lo que le decían las personas en México era real o no. ok, Pero un grupo de ingenieros mexicanos asiste a un congreso panamericano de evaluación y se dan cuenta que la evaluación existe formal en el resto de América, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y deciden fundar los institutos mexicanos de evaluación en México para darle certeza a la inversión en bienes inmuebles en México. Entonces se fundan los institutos mexicanos de evaluación en los 60 y aquí en Jalisco se funda pues el segundo más antiguo a nivel nacional, es en el cual soy presidente actualmente. ok. Y transcurren los años. Para ser parte del Instituto Mexicano de Evaluación tenías que ser ingeniero arquitecto dedicado al tema de la evaluación. Y en el 2008 hay algunas reformas y se empiezan a generar los colegios, que este ya es el segundo nombre, es Colegio e Instituto de Evaluadores. ¿Qué significa? Que ahora agrupas evaluadores con cédula en maestría, en especialidades y en doctorados. Entonces, si te fijas, la evaluación empezó un proceso en donde solamente ingenieros y arquitectos podían ser parte de la evaluación y ahora cualquiera con cédula puede ser parte del colegio y desempeñar su labor como evaluador en México. Entonces, anteriormente el valor de las propiedades estaba a criterio del que la vendía. Sí, anterior a los 60 no tenías a alguien que se dedicara formalmente a la evaluación y era una negociación entre las partes. Y más o menos, como estaba alrededor. Al saber y entender, como Ajá, decían sí, muchos, sí, ¿no? sí. Yo creo que vale y si estás dispuesto a comprarme, me compras. Órale. Ajá. Si te compran, vendes. Vende siempre. Ok. Y después se crean todo este instituto Ujú. y, y se generan parámetros para generar esta evaluación. Sí, empiezan a utilizar las normas que ya existían, las normas internacionales de evaluación que empezaban a trabajar en el mundo y México empieza a adoptarlas. Y ha sido una diferencia muy grande en la cuestión de la evaluación, se ha hecho cada vez más técnica. Ok, Por ejemplo, yo soy la tercera generación de evaluador. Mi abuelo fue evaluador, tengo dos tíos que son evaluadores y yo soy la tercera generación. ok, Y me tocó ver avalúos que eran de 2 páginas, que literal venía el nombre del perito, el domicilio, sus colindantes y un valor. No sabíamos de dónde venía el valor, pero tenía un valor y una firma. Y así se daban créditos en los 70s, 80s. Se fue profesionalizando con el tiempo, la metodología se ha hecho mucho más interesante y ahora un avalúo normal tiene 13, 14 páginas, ¿no? Todo fundamentado en las normas internacionales y aparte dándole certeza a los clientes de que los valores son los reales. y más allá del valor per se de la propiedad por su construcción, por sus metros cuadrados, por el terreno, por su, pues a lo mejor Entorno la antigüedad también. de la vivienda. No sé si cuentan factores como el estilo. Si, por ejemplo, ya ves que aquí en Guadalajara hay ciertas zonas que se intenta preservar los estilos, pues, ¿no? Porque Sí, son... sobre todo en Guadalajara, con las que son las 100 manzanas en el centro, en la parte Ujú. histórica que se están protegiendo. Desafortunadamente no se les ha dado como la difusión que merecen y realmente la gente lo ve como una cuestión negativa, como un factor negativo. Ok. ¿Por qué? Porque no puedes hacer lo que tú quieres hacer con esos proyectos. O si tienes buenos usos de suelo para demoler la finca, no la puedes tocar. Entonces, si te fijas, el centro por eso está tan abandonado. Cada vez va mejorando, pero en esencia la parte de mayor valor no se encuentra en el centro de Guadalajara.
se encuentra en otras zonas a unos cuantos kilómetros de ahí. Entonces, digamos que estas normas o restricciones Ajá. pues perjudican el desarrollo, ¿o crees que sí tienen un valor fuerte histórico? Yo creo que hay muchas fincas que tienen valor histórico y otras que no deberían de tenerlo. Simplemente porque es una finca antigua no significa que tenga una cuestión estética, arquitectónica, histórica que valga la pena preservar. Y hay muchas que estaban preservadas, que te están pidiendo de Secretaría de Cultura de Jalisco o el INAH de proteger. Y dices, oye, pero esta fachada pues no transmite nada, es una fachada sencilla con, no sé, repellado muy clásico, a lo mejor un portón de lámina, pues realmente no le veo que tenga una cuestión arquitectónica deseable. Sí, y tan no lo es que tú puedes ir al centro y hay muchísimas propiedades que se están vendiendo. Sí, es real. Sí. Y lo que dices sobre todo, ¿no? O sea, hay zonas que quizá la inversión sí esté dispuesto a meterles lana, pero todo este tipo de restricciones pues limitan Sí, lo que son puedes decisiones. construir, capitalizar en la inversión. O sea, está Claro, si tú complicado. le vas a meter a un inmueble dinero, significa que necesitas un rendimiento. Sí, claro. Pero si me cuesta más y voy a recibir menos rendimiento porque tengo que seguir ciertas normas para poder llegar a generar un proyecto el cual me permite el municipio, pero me deja menos utilidad, pues me voy a ir a otro lado a invertir. En otro lado, sí, claro. Y hay algunas colonias que mantienen ese estilo conservador, o que no permiten, por ejemplo, la edificación vertical. Muchísimas. A veces no nos damos cuenta y están en toda la ciudad. Por ejemplo, Chapalita tiene un H1, no tienes oportunidad de verticalidad. H1 o H2 significa que tienes una habitacional unifamiliar de densidad baja o media, lo que significa es que nada más tienes una casa por lote. Por eso, si te fijas, muchas partes de Chapalita, sobre todo en las calles secundarias, no ves edificios, ves nada más casas de 1 y 2 niveles, máximo 3 por su uso de suelo. Sí, que se van haciendo comerciales en tema de restaurantes, oficinas, notarías. Oficinas a puertas cerradas mucho, porque aparte te restringe el uso de suelo comercial. En Chapalita no puedes pedir un uso de suelo mixto. Entonces hay una cantidad impresionante de oficinas que están a puerta cerrada. Pues sí tiene sentido, pero esto a la larga, digo, ¿cuál es tu percepción en tema de crecimiento, de desarrollo? ¿Crees que eso suma en la ciudad? Yo creo que debe de haber un cambio integral en el cambio de uso de suelo, eso es definitivo, pero el cambio de uso de suelo debe de ser gradual, porque estamos viendo una explosión demográfica vertical muy agresiva, y tú lo sabes, la cantidad de edificios que se hacen en Guadalajara está impresionante, y ha aumentado exponencialmente cada año, pero el equipamiento urbano no se ha mejorado. ¿Qué tenemos? Que ahora en un solo lote viven 50 familias y antes vivía una nada más. ¿Qué significa? Que la intensidad con la que estás afectando todos los equipamientos y el entorno es muy agresivo, y es lo que no hemos realizado y no se ha hecho un saneamiento para que de alguna u otra forma la verticalidad no afecte el entorno. Porque me ha pasado que he ido a casas habitación, que vamos y valamos una casa, que ahora ya nadie quiere vivir al lado de un edificio, primero por temas de luz, 2, temas de estacionamiento, 3, una clienta que se quejaba, me dice, me pusieron el edificio aquí al lado primero, tuve problemas de cimentación, porque evidentemente mi cimentación no era profunda, porque es una casa habitación de un solo nivel. Tuve problemas de agrietamiento. 3, ahora que viven 50 familias aquí al lado, ¿qué crees? Llega el camión de la basura y se llena en el edificio y ya no llega a mi casa. Ajá. Tengo problemas de olores, de drenajes en las mañanas, porque todos descargan casi al mismo tiempo, y evidentemente yo nada más tengo una sola descarga, y el olor cada vez es más fuerte, y he tenido cada vez más problemas en el tema del agua. Entonces esto significa que la verticalidad pues está padre para los que viven ahí, pero a lo mejor no para los que están al lado de los edificios. Entonces sí necesitamos, si vamos a irnos vertical, estoy de acuerdo, Guadalajara debería y su tendencia es hacia allá. De hecho, a través del IMEPLAN, que es el que están utilizando ahorita, lo están tratando de generar, pero tienen que sanear la infraestructura de la ciudad. Sí, tiene que ir de la mano. O sea, no puedes crecer en un lado y mantener la austeridad en otro, ¿no? Y ha sido así. Sí, ha sido así. Sí. Dime qué colonia le han cambiado el drenaje actualmente. Pues no. Ninguna. Solamente las colonias nuevas que ya
manejan infraestructuras un poquito ya más, sí, más robustas. Con una proyección más, para más densidad de personas. Y dentro de tus labores como presidente en estas asociaciones, ¿cuál es el alcance? ¿Cuáles son tus facultades y cómo puedes ayudar en este proceso que estamos platicando? Sí, bueno, la asociación, las dos asociaciones, el colegio y el instituto, agrupan evaluadores. Entonces, como agrupamos evaluadores, lo que nos ayuda mucho es que homologamos nuestros criterios en el tema de valor. Entonces, nos reunimos una vez a la semana, toda la semana sesionamos, de 2 a 3 horas semanales, y tenemos pláticas, capacitación, y más o menos generamos entre 80 y 90 horas de capacitación al año. Somos 90, más de 90, y tienes ahí casi siempre 50 evaluadores platicando del tema inmobiliario, platicando de valores y de todo lo que vemos de por qué vale más o vale menos, o cuáles son los premios o deméritos que debe de generarse en la sociedad. Y esta asociación nos ayuda a pertenecer o asistir, por ejemplo, en temas de catastro. Asistimos a los catastros municipales, a los consejos técnicos. Tenemos la facultad de hacer convenios. Acabamos de firmar un convenio con la UNIVA para tema de capacitación. Acabamos de firmar un convenio con el Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros para que ellos nos ayuden en el tema financiero, y también con los corredores públicos. Lo que buscamos ahora es tratar de que la evaluación, volteen a ver la evaluación cada vez más, y tener esas asociación estratégica con otras dependencias y otras asociaciones para llegar a generar la homologación de criterios y ver la tendencia de valor. Ok. Estos elementos que mencionas funcionan aquí en Jalisco y se homologan en todo el país. En el país nosotros pertenecemos a la Federación de Colegios de Evaluadores. Hay una federación nacional. Hay, si mal no recuerdo, creo que son 52 colegios. Y esos 52 colegios solamente agrupan evaluadores. Entonces nos reunimos, por ejemplo, la próxima semana tengo una asamblea nacional en Tabasco. Y en estas asambleas buscamos, uno, la mejora de la evaluación. 2, beneficios para los evaluadores. Y, por ejemplo, a inicios de este año nos tocó asistir al Congreso mexicano. Estábamos promoviendo una ley nacional de evaluación. Entonces, que no tenemos ley nacional de evaluación. Hay una norma, pero no existe una ley. Entonces, lo que se busca a través de los colegios, aparte de agrupar, capacitar, es ver por el bien de los evaluadores en Jalisco y a nivel nacional con la federación. ¿Todos los evaluadores tienen que estar afiliados a este colegio, a estos institutos? No forzosamente, no, realmente no. Y existen muchos evaluadores que no pertenecen a un colegio. Okay. Para hacer ciertos tipos de avalúos, sí te requiere que estés colegiado. Okay. Como por ejemplo, para ser perito del Consejo de la Judicatura Federal o Estatal, te obliga a estar colegiado. Necesitas ser parte de un colegio. Si quieres hacer avalúos de Sociedad Hipotecaria Federal, o sea, bancarios y de Infonavit, Fobiste y demás, tienes que ser parte de un colegio. ¿Por qué? Porque eso le da formalidad a tu capacitación constante. Y que te apegues a los parámetros y a la norma, ya establecidos. Sí, ya establecidos. Ajá. Sí, porque no puedes tú tener como valores o criterios pues, demasiado independientes, ¿no? Se puede prestar a... Sí, se puede prestar a... Pues a suspicacias. Que sí se da en las unidades de evaluación, ¿no? Se da en todos lados. Bueno, sí. Se da en todos lados, pero sí puede haber que tengamos valores que no sean congruentes con la realidad ni con el mercado, que lo que nosotros hacemos es interpretar el mercado inmobiliario. Sí, pero sí he escuchado, por ejemplo, de algunas unidades de evaluación que, por ejemplo, en temas de créditos bancarios, o sea, que suben demasiado el precio de la propiedad. Digo, me imagino que hay un tope al que te puedes apegar, ¿no? No sé. Sí hay un tope, o sea, no te puedes desfasar tanto. No. Y bueno, pues no sé, para temas de los bancos, pues implica tener mayor capacidad de crédito, ¿no? O sea, te dan más lana, pues. Sí, y la realidad es que las normas a través de como se rige la Sociedad Hipotecaria Federal y el crédito garantizado a través de sus avalúos, obliga a que los valores no estén muy altos en general. ¿Por qué? Porque son garantes, es un inmueble que va a quedar en garantía. Entonces, la mayoría de los avalúos que se hacen para este tipo de créditos
sí establecen muy bien los criterios y la homologación. Que la homologación literal es tratar de comparar un inmueble con otros que están en el mercado para poderle dar un valor a la hora de la compraventa. Eso es lo que se hace en una homologación, en un avalúo. Ok. Y hay sanciones, me imagino, para ciertas unidades de evaluación y... Sí, sí. Alguna vez con un conocido que tengo en una notaría, supe un caso de una unidad de evaluación que, por ejemplo, que pasó creo que, no me acuerdo cómo estuvo bien, pero creo que pasaron como un terreno por casa. Ok. O sea, para poder pedir un crédito mayor. Un crédito al banco. Ajá. No, un crédito de Infonavit. Ok. Y con ese dinero construyeron la casa. Oh, ¿Sí me explico? Sí, Pero sí, creo sí. que antes no había créditos de Infonavit para terrenos. No, ni tampoco para construcción, simplemente era para casa habitación. Para casa habitación. Nada Entonces, más. lo hicieron así, lo hicieron pasar por casa, les Ajá. prestaron el dinero y con el dinero construyeron. O sea, sí pasa. Desafortunadamente, pues ya sabes que se dan todas las cosas, pero me imagino que sí hay una entidad que supervisa que sí, Sociedad Hipotecaria Federal. Federal. Ok. Sí, ellos aparte pueden quitarte la posibilidad de hacer los avalúos y poner en alto a las unidades de evaluación para no realizar ningún tipo de avalúo, ya sea para Infonavit o para crédito bancario. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona solicita una opinión de valor o un avalúo de su propiedad para, pues, a lo mejor ver si conviene venderla? Claro. O si... Y generalmente, pues, le inyectas un tema sentimental, ¿no? A tu propiedad. Y 100%. Digo, con otro amigo que vino aquí en el podcast, él decía, no, es que hay el valor de la propiedad, el valor sentimental de la propiedad y el valor en el que el mercado tiene la capacidad de absorber, ¿no? Sí, de dispersar esas propiedades. Sí, desafortunadamente, pues el tema sentimental pues no juega dentro de los valores o los parámetros de la evaluación. Porque si no, pues a lo mejor todas las casas valdrían muchísimo, ¿no? Serían impagables. Impagables, que sí me pasa, sí me ha tocado veces que llego a hacer un avalúo y la clienta me dice, es que aquí vivía mi abuelita. Y la pregunta a su abuelita, ¿era famosa? No. Entonces no tiene por qué tener un valor mayor. O si fue Frida Kahlo su abuela, pues evidentemente tendría un valor, algún intangible que mencionamos nosotros. O si se sigue apareciendo, por ejemplo. También. Ahí a lo mejor es un demérito de valor porque espantan. De casa espantan. Sí me ha tocado ir a casas que sí, de repente entras y dices, ay, que algo pasó aquí mal. Se siente la mala vibra. La energía. Sí, pues yo creo que ese es un tema. Y muchas veces la gente no tiene esa educación de buscar las unidades de evaluación para darle un valor a su propiedad, ¿no? Ha ido cada vez un poquito más en aumento. Ya va mejorando. Sí, va mejorando. Regularmente pues se acercaban quizá con inmobiliarias. A veces, y las inmobiliarias pues hacen algún benchmark o se meten, ¿no? A inmuebles 21 o 24 y dicen, a ver, más o menos casa de la zona, 2,790,000. Pues más o menos anda como en 20,000 el metro. No, y aparte me ha tocado escuchar cada cosa de temas de valor, que el vecino les dijo que valía tanto. Que el otro día me tocó un caso, no por un tema con contadores, ¿no? Pero una clienta me dice, es que me dijo mi contador que mi casa valía 1.5 veces lo que venía en el valor catastral. Y yo, caray, pero eso no tiene ningún sentido. Le dije, señora, los prediales en Guadalajara y la zona metropolitana, más del 50% está equivocado. Entonces, si usted toma como parámetro el valor catastral, la probabilidad es que esté muy mal. Y si usted multiplica esa superficie o lo que viene ahí en su predial como valor fiscal y lo multiplica por 1.5, probablemente esté por debajo del valor comercial o por arriba. Puede pasar lo mismo, ¿no? Arriba o abajo, pero el problema es que va a estar fuera de mercado. En el fuera de mercado arriba, porque no la va a vender. O la vas a vender muy barata. Va a perder dinero. Sí, claro. Va a perder dinero, entonces... ¿Y ese criterio existe? O sea, ¿sí existe un criterio del valor catastral? No existe. No, yo creo que se lo sacó de la manga. Es que todo el mundo tiene opiniones en el tema de valores, sobre todo cuando alguien va a vender y una persona le dice, oye, voy a vender mi casa, empiezan los chismes del vecino, el tío, todos se meten, todos se meten a decir que ellos conocen, a opinar, no, y aparte dicen que conocen, que saben, pero no, la realidad, y como lo he dicho varias veces, todos creen que saben, pero pocos son los expertos en el tema.
Exactamente, acérquense a profesionales. Sí, porque luego a ti toca la construcción, ¿no? Que Sí, claro, pues contratan al maestro y les dejan un cochinero. No, es que mi tío ya me dijo que él tiene un maestro muy bueno, que él hizo su casa y que él se la va a aventar. No, pues está bien, sí, mucha suerte. Toma 2, descuadrados, muros desplomados. Sí, hay casos de terror. Casas tiradas, sí. Casos de terror en la construcción por ese tipo. Pues, obviamente, siempre que simplificas algo, la labor de una persona, el valor profesional de una persona, claro, pues bueno, desde ahí ya estás equivocado. Sí, es cierto que hay maestros de obra que son muy buenos, ¿no? Sí, muy buenos, y a lo mejor no le tienes que decir nada, ¿no? Y él ya sabe qué hacer todo. Pero al final, si se genera un problema, pues ¿quién te va a responder? El maíz se va a ir al otro día y no va a regresar nada más. Ya no sí. Nosotros nos pasó una ocasión en un edificio que hicimos en Providencia. Eran muros de concreto y el carpintero cimbró ahí los muros y todo. Eran muros de 4.80 de alto, o sea, muy altos, sí. Puro acero y puro concreto. ¿Aparente? Aparente todo. Usábamos solamente una vez el triple para que se quedara la veta marcada en el concreto. Claro. Entonces, bueno, era un requerimiento muy especial de un cliente. Y terminó el carpintero, le pusimos los moños, panochas, todo bien para apuntalar el muro. Y en el colado utilizamos ahí un concreto que es ay, se me fue la palabra. Pero es como de alta fluidez, pues es para bombear. Para bombear y que no te deje, como eran 4 metros. Sí, claro, va a dejarlos. Por más que lo vibres, sí, pues tienes segregados. Burbujas, entonces lo hicimos y ese te ayudaba se autocompactaba, pues se iba compactando. Y lo que pasó fue, pues que fue demasiada la presión del concreto que aventó un moño, ¡pum! Y el carpintero se echó a correr. O sea, le dio miedo. Yo no estaba ese día en la obra, fue un sábado que colamos. Me acuerdo que yo estaba teníamos un equipo de fútbol en ese tiempo y andaba yo en el partido y me habló el residente. Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Y le dije, ¿el carpintero qué pasó? No, pues corrió, literal. O sea, era un segundo nivel, se bajó las escaleras y se peló, no se llevó nada, ni su mochila. Ni su herramienta. Exactamente. Sí, pues ya unos fierreros que tengo muy buenos ahí metieron unos polines, taponearon. Ajá. Y todo. Sí se nos regó mucho concreto. Y pues pues tuvimos que hacer limpieza. Fue un relajo, o sea, fue un día completo de hacer limpieza y todo el relajo. Pero a eso me refiero, pues, o sea, al final, pues esa gente se pelan si los demanda un trabajador. Sí, dice, claro. No, pues el trabajador, ¿qué? Pues tú le pagabas. O sea, no vas a tener un respaldo que te pueda dar una empresa o que te pueda dar un profesional. Entonces creo que... Y sí nos pasa, el otro día me tocó ir a darles clase a Movimiento Inmobiliario de Occidente, a mío, sí, a mí. Y les decía, ustedes son inmobiliarios, no pueden hacer avalúos, porque le digo, yo he encontrado avalúos de ustedes que dice avalúo. Ustedes pueden hacer opiniones de valor, no hay requerimiento legal de una cédula o de un estudio para hacer una opinión de valor. Pero he visto avalúos de ustedes que dice avalúo y dice su nombre abajo, están incurriendo en una falta, están vendiendo algo para los que no pueden, no están permitida y no tienen cédula para elaborar, ¿no? Entonces, sí de repente, en base en el tema de los valores y de los avalúos y de las opiniones de valor, se tiende a prostituir mucho, pero la realidad es que si te das cuenta que estás invirtiendo en un avalúo o en una opinión de valor de alguien con calidad, porque estás poniendo en riesgo tu patrimonio y tu dinero, pues yo preferiría invertir más ahí, ¿no? O sea, porque por una diferencia muy, muy mínima de unos cuantos pesos, podrías perder millones. Sí. Y he visto que pierdan millones las personas. Sí, pues por un mal criterio te hace toda la diferencia. Por ejemplo, hay unidades de evaluación que tienen, o centros de evaluación que tienen el avalúo, que es este documento más completo, sí. Y tienen la opinión de valor. Sí, así es. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Además del costo, obviamente. Evidentemente el costo. Por ejemplo, un avalúo, el avalúo necesita tener por lo menos 3 enfoques. El enfoque físico, que es cuánto me cuesta comprar el terreno,
cuánto me cuesta edificar la construcción, depreciarla por factores de Ross-Heyde, que es edad y conservación, y sumarle los accesorios. Esa es la parte física. Yo le llamo los fierros, aunque ya una vez me pasó con una clienta que le dije, es que vamos a valorar los fierros, y se enojó porque era su casa. Pero bueno, se sintió agredida, pero bueno, me refiero a los fierros, es lo que vemos tangiblemente, ¿no? El valor físico es lo que es tangible. El terreno, ¿cuánto me costaría comprarlo ahorita en una investigación de mercado? ¿Cuánto me cuesta construir y depreciarlo por la edad que tiene el inmueble? La parte física. La otra parte, el otro enfoque que siempre debe traer un avalúo, es la capitalización por rentas. ¿Cuánto en un mercado inmobiliario de inmuebles similares, porque ya empezamos con lo de inmuebles similares, generamos una homologación? Por ejemplo, una casa de 120 metros cuadrados, pues compararemos otras casas que se estén rentando de 140, 130, similares características y calidades, que estén más o menos en el mercado homologable, y de esa forma determinamos el valor unitario de renta. Ese valor unitario de renta lo multiplicamos por la cantidad de metros que tiene el inmueble y obtenemos una renta mensual. La renta mensual la multiplicamos por 12, obtenemos la renta anualizada. Y de ahí, algo que se le olvida a todo mundo, que hay que pagar mantenimiento, impuestos, prediales, conservación. Que más viene ahí en nuestro cálculo. Entonces, del 100% que tenía de renta, hay que quitarle un porcentaje, y ya ese monto que te queda anualizado lo dividimos entre una tasa de capitalización. Y de esa forma determinamos la productividad del inmueble. Y por último, es el enfoque comercial o el enfoque de mercado. Igual, homologar con propiedades de similares características para poder yo generar una homologación por metro cuadrado vendible, para que de esa forma yo pueda dar el valor del inmueble. Eso es lo que trae el avalúo. Y una opinión de valor, me ha tocado ver opiniones que nada más dice, yo creo que su casa vale 5 pesos. O sea, si te acercas a los profesionales, la gran mayoría que hace opiniones de valor sí va a tener un enfoque físico y un enfoque comercial. Normalmente no le pone la capitalización por rentas. Pero si, por ejemplo, tienes un inmueble que es altamente productivo como un local, pues yo preferiría que me hiciera un avalúo para ver mi rentabilidad, para ver si estoy rentando en el valor adecuado, y también prometer una renta real a alguien que me lo quiera adquirir, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente conocer el valor de tu propiedad, pues te da más conocimiento de lo que puedes generar con ella, ¿no? A lo mejor no te conviene, claro. A lo mejor por el cap rate que tiene tu propiedad, pues no te conviene venderla, ¿no? Sí, más bien. Es más rentable que la tengas y la rentes. Y lo que hacemos en la capitalización por rentas es no hacer cap rates, porque si me voy a un cap rate, que es lo que tenemos normalmente en el tema financiero, no nos da. Porque la tasa que traemos de descuento en el sistema financiero, por ejemplo, el mínimo es CETES, ¿no? Sí. Entonces, si yo estoy esperando que un inmueble me dé arriba de CETES, es imposible. Entonces, la realidad es que los bienes inmuebles se manejan en una tasa inmobiliaria 100%. A veces he visto algunos proyectos, sobre todo de preventas, que se dan a veces por un cap rate. Y el cap rate, pues sí está chido para el tema financiero, pero ya en el tema habitacional o inmobiliario, las tasas son más pequeñitas, y es de un segmento total y completamente inmobiliario. Sí, que al final ese cap rate le tienes que sumar la plusvalía, ¿no? En el cap rate ya debería de venir la plusvalía, porque un inmueble, mientras te genere mayor capacidad de renta, o en un mercado inmobiliario tienes una mayor deseabilidad, tu riesgo, que lo que está midiendo esa tasa inmobiliaria, lo que mide es el riesgo de la renta. Qué tan factible es que yo, como inversionista, siga percibiendo esas rentas. Y no que te queden vacíos o áreas o tiempos en donde no lo tenga yo rentado, que eso es lo peor que te puede pasar cuando estás esperando un rendimiento por una renta. Claro, estás esperando que me van a caer mis 20,000 pesitos, sí, pero tienes que prorratear en el tiempo que no se rentó, ¿no? Así es, y los inmuebles son a perpetuidad. La capitalización por rentas es a perpetuidad. ¿Por qué? Porque mi rentabilidad no es nada más de un año, sino es la sumatoria de todas las rentas que va a tener el inmueble en su vida útil, a través del tiempo. ¿Qué otros elementos, artículos intangibles se evalúan en este tipo de unidades? Por ejemplo, ahora que la evaluación se ha profesionalizado tanto, tenemos evaluación de intangibles, evaluación de negocios en marcha, evaluación de empresas, tenemos avalúos fiscales, tenemos, ¿qué más?
Tengo un gran amigo que se dedica a evaluar aeronaves, otro que se dedica a evaluar barcos o naves para marítimas. Hay otro amigo que se dedica al tema de instalaciones especializadas para ductos de Pemex. O sea, realmente todo lo que existe, todo se puede evaluar. Y por eso hay mercado para todos en el tema inmobiliario. Sí. A lo mejor nos encajolamos que nada más son los avalúos comerciales de inmuebles o los de Sociedad Hipotecaria Federal o los del Infonavit. Quizás son los más comunes, ¿no? Son los más comunes, pero la realidad es que todo puede ser evaluado mientras genere un beneficio y hay una deseabilidad y pueda ser transferible. Si algo es deseable y es transferible y es legal, yo puedo darle un valor a cualquier cosa. Por ejemplo, hay ciertas cosas que son más complicadas, ¿no? Como el arte, por ejemplo. Sí, el Donde arte. existe mucha subjetividad. Mucha subjetividad y es una especialidad específica en la evaluación. Hay una especialidad en evaluación de arte. De arte. Sí, dura de 1 a 2 años. Entonces tú puedes estudiar maestría en evaluación y aparte en mi caso tengo maestría en evaluación, una especialidad en evaluación de bienes inmuebles, una especialidad en evaluación de bienes muebles, otra especialidad en evaluación de negocios en marcha y otra en bienes agropecuarios. Okay. Aparte de la maestría. O sea, sí nos traen estudiando todo el tiempo porque las cédulas te ayudan a lo mejor a garantizar que puedes darle valor a ciertas cosas. Y que yo sepa, esta parte, el de aeronaves, el de intangibles, es una maestría muy reciente que se llama Evaluación de Negocios de Empresas e Intangibles. Entonces ya puedo determinar el valor de un intangible de una marca, de algún contrato para alguna empresa. ¿Personas, por ejemplo? Sí, también. De hecho, me gané un premio hablando de una persona. ¿En serio? Sí, me tocó hace en el 2002, me gané el premio La Minerva, evaluando el proyecto de vida de un jugador de fútbol que se había lesionado. El jugador de fútbol se lesiona por una cuestión que era imputable, no voy a decir el equipo. Se lesiona, ya no puede jugar y él ya tenía un contrato establecido por ciertos años. Entonces, este cuate evidentemente deja de jugar, pues el contrato ya es inexistente. Entonces, lo que buscamos evaluar era lo que iba a dejar de percibir el jugador en el contrato, a través de su contrato, a través de publicidad o patrocinios que ya estaba recibiendo y llevárnoslos a una perpetuidad o a su máximo de vida útil de un jugador que son 33 años. Y utilizamos, es el promedio mínimo que todo mundo desiste de jugar. Como dicen, me chingué la rodilla a los 33. Claro, la rodilla. Entonces, evaluamos lo que dejó de percibir esta persona a través de no poder jugar fútbol y después utilizamos una metodología que se llama AHP, o sea, una ponderación en donde pudiéramos determinar que en función a lo que sabíamos que había dejado de perder, valorar el proyecto de vida que él tenía, porque no nada más va a afectar la cuestión monetaria, iba a afectar la cuestión social, la cuestión de su vivienda, ya no iba a ganar lo mismo. Entonces pudimos llegar a concluir que la persona, por su contrato que no iba a poder seguir ejerciendo, vale 8 millones de pesos. Cuando le querían pagar 300,000 pesos por el hecho de que ya dejar de rescindir el contrato. Porque obviamente había una responsabilidad por parte del club. Había una responsabilidad, pero nadie la quería absorber. Entonces su abogado nos contrató a nosotros y hicimos la evaluación del proyecto de vida de este jugador para decir, mira, por lo menos dejé de perder esto. Porque lo que estoy haciendo es hacer como una capitalización de todo lo que iba a dejar de ganar como jugador de fútbol sin que mejorara, o sea, simplemente con el mismo contrato. Porque evidentemente iba a mejorar, era muy difícil que se quedara como un recién debutante ganando siempre lo mismo, pero como teníamos certeza de ese contrato, pues nos fuimos por esa parte. Okay. Y negociaron, no sé, nunca me dijeron en cuánto llegaron a concluir la negociación, pero ayudó para dar presión y decir que, oye, pues para es que tener, no. Por lo menos tener elementos de negociación, ¿no? Sí, oye, no me puedes decir que el que yo deje de jugar y que haya afectado mi vida, pues pierda valor, ¿no? Y sí pierdes mucho, ¿no? Pues sí, sobre todo los futbolistas que si hacen una buena carrera, pues les va re bien, ¿no? Les va muy bien, sí. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, ¿cuáles son los valores fundamentales que toman o los elementos fundamentales? En la evaluación de empresas, lo más importante es la producción de utilidad. Una empresa vale o la podemos capitalizar a través de sus utilidades o sus futuras utilidades. Por ejemplo, cuando evalúas un negocio en marcha de una empresa normal, pues agarras los últimos 5 estados financieros para proyectar, para ver cuáles fueron sus utilidades anteriores, hacer una proyección financiera de los próximos 3, 5 o 10 años, dependiendo del tipo de empresa, y traer a valor presente esas futuras
utilidades que generaría el negocio. Al traerlas a valor presente, le podemos dar y la perpetuidad, porque la perpetuidad del negocio, le podemos dar un valor a pesos a día de hoy. Ok. ¿Y a ti como empresa, de qué te sirve conocer el valor de tu empresa? Mucho. Negociaciones, fusiones, compraventas, disoluciones de sociedades. A lo mejor entra algún nuevo socio capitalista y necesitas saber cuáles son las futuras utilidades que puedes proyectar con el negocio actual. Ok. Sí, como decir, si te voy a vender un porcentaje de mi empresa, pues déjame primero cuánto vale, ¿no? Sí, te tengo que vender no lo que ya gané, sino lo que yo voy a ganar a un futuro. Sí, claro. Y ese avalúo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Esos avalúos, literal, se tiene que hacer un análisis de cada uno de los estados financieros. Cada caso es distinto. Sí, sobre todo en el de empresas. En el de inmuebles sí hay un parámetro muy establecido. Empiezan con el 2.5 al millar, que son 2.500 pesos por millón, y de ahí hacia arriba. Mientras más grande el inmueble, va reduciéndose un poco esa tasa. Pero en las empresas no, porque una empresa que pareciera que es muy sencilla, a lo mejor trae muchos intangibles. Una empresa que a lo mejor no tiene activos, que una empresa tecnológica que no tiene nada de activos, puede ser muy difícil evaluarla porque no encuentra sus intangibles. O sea, sí tiene cada una de las empresas su dificultad. Y también cuentan las personas que forman parte de la empresa. Sí, de hecho hay inclusive evaluaciones establecidas para un CEO, para una persona clave. Hace poco escuchamos una metodología en donde se podía determinar el valor del CEO, porque ya en empresas internacionales el CEO te puede sumar o te puede demeritar. Por ejemplo, hay empresas... Cuando cotizan en bolsa. Sí, o empresas grandes que a lo mejor no forzosamente cotizan, pero el que entre un nuevo CEO significa más utilidades. Y lo ves luego en las acciones. Entró fulanito de tal como director de Pepsi y suben las acciones. ¿Quién es el que trae el peso de ese intangible? El CEO. Okay. Porque el negocio sigue siendo el mismo. Sí, y ahorita hay un tema en las empresas, ¿no? De que se pelean los CEOs. Y sí, claro. Se fue a... Sí, por eso se están haciendo nuevas metodologías para ver cuánto vale. Como si fueran futbolistas ya, ¿no? Pues como si fueran deportistas. Son futbolistas de traje, casi. Ándale, exactamente. Sí. Ya se lo roban. Como el Tom Brady Ándale. del americano. Hacen draft. Ándale, casi. No, bueno, pues sí tiene un sentido porque al final también las empresas sí logran en un punto generar mecanismos o modelos de gestión que hacen que sea una operación sustentable, pero tiene que ver mucho con personas clave de la empresa. Y no necesariamente a veces el director. Sí, no, sino siempre. a veces un gerente de ventas. O alguien de operación. O alguien que es exactamente, que es muy eficiente en la operación. O por ejemplo, nos ha tocado personas que se dedican en el tema de software, que son los que programan. Y la empresa no existe si la persona no se dedica a hacer código. Entonces, sí, las personas claves dentro de una empresa son muy importantes. Y muchos de los riesgos que se miden a la hora de evaluar son esos riesgos. O sea, ¿cuál es el riesgo de que se te vaya tu mejor programador? ¿O es tu único programador? ¿O él programa casi todo y no es parte de la estructura de la empresa, no es un socio? Sí. Que significa que se vaya, que se acabó la programación. Entonces, ahí tendría riesgo muy grande, ¿no? O otras empresas que a lo mejor tienen un solo producto. Ok, ese producto, ¿cómo está posicionado en el mercado? O solo tengo un proveedor, riesgo muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nada más tengo un proveedor y de repente por algo deja de darme suministros, la empresa ya no puede producir, ya no puede ganar. O solo tengo 1 o 2 clientes, también puede ser un tema muy perjudicial para una empresa. ¿Por qué? Porque si se me va un cliente y era el 50% de mi cartera, pues la empresa pierde mucho. Sí, entonces, todo eso es lo que se ve en la evaluación de las empresas para determinar el riesgo. Volvemos al punto en donde vemos sus utilidades y son capitalizadas a través de un WACC en el cual vemos el riesgo del segmento en el que están más el riesgo de la empresa en sí misma. Y hay empresas, por ejemplo, que más allá de su estructura o sus activos o sus utilidades representan una marca. Sí, hay empresas que la marca vale mucho también. Ese intangible de las marcas cada vez está mucho más intenso, pero sí tenemos marcas que que son intangibles 100%. Por ejemplo, en el tema de la tecnología, tenemos marcas que no tienen activos, o sea, no tienen ni inmuebles, no tienen carros, no tienen nada. Literal, todo es código. Entonces son empresas que su intangible es muy grande, pero no todas funcionan así. Las famosas startups, ¿no? Sí. Que también son ahorita las que se venden. O sea, que hay un mercado startupero que
que hacen rondas de inversión y Sí, rondas de claro. inversión y se mueve muchísima lana Mucha lana. en esas ideas de negocio. Desde Shark Tank. Ándale. Lo pusieron de moda Sí, sí, sí. y cada vez está más intenso. Pero si yo evaluara un startup y que nada más tiene puro capital y no me ha producido, realmente su valor está todavía bajo. O sea, que la gente confíe en ti, que te dé dinero, Sí. no significa que produzca dinero. Porque Sí, todavía son- falta comprobar que el modelo de negocio Jale. jale, sí. Sí, Y son una vez- apuesta, ¿no? Son una apuesta. Así es. Te subes como a las rondas en la proyección que hay. La semilla que le dicen, Ajá, ronda sí, el semilla. capital semilla. O ves a alguien que dice, este güey le apostó, pues deja, Ajá. voy yo también ahí. Pero te puede pasar como el caso de esta chava, ¿no? La que era como tipo Steve Jobs. Tiene Sí, hasta, sí, sí. hasta una serie, una Sí, en película, Netflix, no sé. sí. Que Que defraudó a todo el mundo diciéndoles sí, o sea, que tenía una máquina que te decía todos tus problemas a través de análisis de la sangre. Sí, con un piquete como Sí. tipo el de la glucosa. Ajá, sí. Pero te sacaba más registros. Y no existía nada. No existía nada. No existía nada. Digo, no estaba probado, pues no había... Pero hay una empresa, esa empresa antes de que todo el mundo supiera que no existía la tecnología, valía mucho. Sí. Y de la noche a la mañana vale cero, ¿no? Sí, bueno, son también esos riesgos de los intangibles que... Sí, comentas. 100%. ¿Cuál sería para ti la cosa más rara entre todo el espectro que hay de posibilidades para evaluar que te ha tocado Evaluar. Ese el jugador estuvo interesante. Sí, claro. Sí, estuvo interesante. Porque la metodología que estábamos estableciendo era preguntarle a expertos el proyecto de vida. O sea, literal teníamos que generar una ponderación entre para ellos qué era más importante, la salud, el dinero, el estilo de vida, su interacción social, para poder llegar a una conclusión en donde la ponderación nos daba que para las personas lo más importante era la salud, y después la familia y después el dinero, así hacia abajo. Pero el dinero, ese 25% que era el dinero en nuestra vida, pues afectaba a todo lo demás, porque sin dinero no hay un estilo de vida, ¿no? Estuvo interesante. Me he tocado por ahí evaluar proyectos muy grandes, de muchas hectáreas, ya sea agrícolas o de temporal. Nos ha tocado evaluar 800 hectáreas aquí en Jalisco. Me tocó evaluar la Expo también. ¿Poco? Sí, la Expo, gigantes. ¿Cuánto valía la Expo? No puedo decir. No puedes decir. No ahorita nos va a decir fuera del aire y yo les paso el chisme. No disclosure, pero te voy a ser honesto, no sabía que era tan grande. O sea, lo que ves... ¿Está enorme? Gigante. Son hectáreas, literal, de construcción y hectáreas de terreno. Si lo vemos por afuera, no se ve tan grande, pero sí es monumental. No parece tan grande. No, y aparte es un ente bien extraño porque se va construyendo mientras se está operando. O sea, me ponía a pensar, oye, este lugar nunca ha dejado de operar y le siguen construyendo y sigue creciendo sin que los usuarios nos demos cuenta. Le siguen metiendo literal miles de metros de construcción. ¿Y quién es el dueño de la Expo? No estoy 100% seguro, nosotros le trabajamos al patronato de la Expo. ¿Pero es un dueño privado? ¿O no es del gobierno, no? No es del gobierno. Ok. Ajá. Sí. Es privado. Sí, así es. ¿Qué más? Hace poco nos tocó evaluar un vagón de tren. Y nos tocó también evaluar muchas cosas de repente bien raras. Sí, pues que como dices tú, cualquier cosa se podría... Si existe mercado, se puede evaluar. Exactamente. Sí, una locomotora también se me fue. Una locomotora que se había dañado y querían ver si era chatarra o no, o si tenía mercado. Y yo, pues, ¿cómo mercado? Si nada más gobierno y los que se dedican al transporte a través de los trenes son ferroviarios, son dos. Mercado no hay, pero sí tenía un valor de factura. Entonces sí podíamos depreciar esa factura. Un valor por kilo. Yo les dije por kilo, me dijeron, no, ¿cómo? Pero no, sí tenía un valor, sobre todo porque costaba 28 millones de pesos. Sí, no era barata en su adquisición, en valor factura. Entonces la depreciamos y llegamos a un valor, pero son de esas cosas raras que te toca valor. Hombre, pues yo pensé que como un valor histórico o algo así. No, porque en esencia tienes un valor de partida, que es el valor que adquirieron a través de su factura. Entonces su valor de factura te lo traes a valor presente y luego le haces sus deducciones por obsolescencia funcional, física, tecnológica y esta que estaba dañada mecánica. Entonces no la llevas a cero, pero le das un valor residual.
Y al final, ese valor que tuvo la locomotora, por decir, ya costó o vale tanto, pero pues si no hay mercado que te la compre. Pero a lo mejor si la quieres dar de baja de un inventario, necesitas saber cuánto vale. Ok. Necesitas darla de baja. Es que son de las cosas que a lo mejor no nos damos cuenta que se pueden valorar, pero todos los activos son valuables. En una empresa, pues su maquinaria. ¿Y si tiene un valor también la podrías empeñar? ¿O no? Si alguien quisiera, pero la probabilidad es muy baja. Muy bajo, no creo que nadie le entre a quererte hipotecar una locomotora. Sí. Bueno, pues sí, está, pero son cosas raras. Sí, son cosas raras que nos toca valorar, pero la realidad es que todos los activos son valuables. Cualquier activo de una empresa o cualquier activo que tenga una persona se puede evaluar. Casa, carro, joyas. Mientras haya mercado, se puede gestionar. Lo que sí no se puede evaluar son las ideas, porque ahora con lo de las startups me pasa mucho. Oye, tengo una buena idea. ¿Cuánto vale mi idea? No, pues ponte a jalar, amigo. Ponte a jalar, sí, porque me toca. Oye, tengo una muy buena idea. ¿Cuánto crees que valga? Yo, pues nada. No, hasta que produzca, hasta que la gente crea y haya algo que quieras vender, un intangible, pero mientras la idea está muy complicada venderla, ¿no? Sí, está complicado, pero bueno, ahorita hay ideas millonarias, ¿no? Hay mucha gente que viene viajando con ese de las ideas millonarias y algunas jalan, otras no tanto. Otras no, pero ¿qué porcentaje tendrás de que jalen? No, pues imagínate. Entonces, si le arriesgas, la probabilidad es que pierdas, ¿no? Sí, muy probablemente. Ajá, entonces, por eso muchos se quedan, el valor va en función de su producción. Por eso te decía que si alguien cree en ti y te da valor a través de, como capitalista, como un capital, no significa que la idea vaya a jalar, significa que están confiando en ti para darte capital de trabajo y la posibilidad de tener activos para poder generar la idea y que en un futuro genere utilidades. Sí, claro. Sí. Bueno, hay como en los productos, las patentes, está la propiedad intelectual, ¿no? Claro, eso también se puede evaluar. Sí, también se puede evaluar. Hace poco un buen amigo hizo la evaluación de una patente. Parece ser que era un pedacito de un marcapasos. Esta empresa se dedicaba a hacer un pedazo o una parte de un marcapasos, pero era patente. Entonces no existía el marcapasos sin esa patente. Entonces sí se podía saber cuánto costaba la patente, porque generaba una utilidad a través de la venta de los marcapasos. Entonces las patentes también generan dinero. También se puede. Y valen. Y hay muchas empresas que lo tienen valuado. Oye, amigo, y en el tema de inmuebles, ¿cuál ha sido el inmueble más caro que te ha tocado valorar? Yo creo que la Expo. ¿Ese fue? Sí. Nos ha tocado otros. Tiene con la duda de cuánto Mucho dinero. No, es que es masivo, o sea, es gigante y una zona estratégica aquí en Guadalajara. Sí, pero ¿qué más? Nos ha tocado predios rústicos muy, muy grandes también. Predios rústicos, bosques que se dedican al tema del aserradero también, o sea, la producción de madera. ¿Qué más? Pie de playa, inmuebles, hoteles también. Hoteles nos ha tocado evaluar hoteles en su forma física, y los hoteles también tienen una cantidad impresionante invertida. O sea, uno cuando va a un resort no se da cuenta de la cantidad de dinero que hay invertida en activos, muebles y inmuebles, ¿no? Porque tienes el terreno, carísimo. La infraestructura, carísima. La construcción, carísimo. El equipamiento, carísimo. Y luego si te das cuenta que una taza que está en un hotel vale, no sé, la pura tacita $300, y le vas sumando el colchón de 25,000 y así vas aumentándole. Sí. En activos, los hoteles tienen una cantidad de dinero impresionante invertida. Ya hay muchos en México. Sí. Muchos. Más el valor que tiene por su ubicación en la zona turística, ¿no? Por ejemplo, claro. Si estás a pie de playa, si estás pegado a un manglar, si estás... todo eso suma. Sí, muchísimo. Sí, ya cuando lo evalúas en su parte física, la parte física, que como hablamos hace rato, el valor del terreno y las construcciones y las instalaciones especiales, ves números también impresionantes. Sí, bastante chonchos. Mucho. No, pues muy interesante, amigo. La verdad es que este tema de la evaluación es muy amplio, es un espectro bastante amplio. A veces, como dices, nos quedamos en la superficie, que es a lo mejor lo más común, que es lo inmobiliario, pero pues bueno, realmente si un día se quieren evaluar, pues pueden hablarle aquí al Inge para que
les dé su valor de proyección de vida. Amigo, pues si la audiencia te quisiera buscar Claro. para algún proceso de evaluación en cualquiera de sus formas, ¿dónde te pueden contactar? Estamos como todos, en Facebook, como Puerta 3 Avalúos. Puerta 3 Avalúos. En Google también, si ustedes ponen Puerta 3 Avalúos, vamos a salir ahí. O a través de mi nombre, Oscar Andrés Alanís López, también aparecemos como marca personal. Realmente nos pones en Google y salimos ahí. Además de los avalúos en Puerta 3, ¿qué otros servicios tienen? También tenemos una inmobiliaria, nos dedicamos a la cuestión inmobiliaria, sí. Okay. Ya tenemos 14 años en el tema inmobiliario. Tengo una socia que se encarga del área de la parte inmobiliaria y nos ha ido bien. Parte de nuestra especialización y por lo que nos va bien es que cada una de las operaciones generamos un avalúo antes de un corretaje inmobiliario. Okay. Hace rato que te decía que les dimos clases a los de Mío. Sí. Yo les decía eso, es que necesitas un avalúo cada vez que vayas a opcionar una casa. Es básico, renta o venta. Porque si tú le dices al cliente lo que quiere escuchar, la probabilidad de que lo venda se reduce muchísimo. Y vas a salirte fuera de mercado. Sí. Y de hecho, yo de lo que les decía es que los mismos inmobiliarios, poniéndonos también nosotros como inmobiliarios, hemos sido parte de que se haya inflado tanto el mercado y que haya tanta oferta que no se dispersa. Porque yo que estoy estudiando el mercado muy constantemente, puedo ver inmuebles que no tienen movimiento por años. Sí. Y pasa mucho lo del cliente de, pues no tengo prisa, pues si no tiene prisa no venda. No hay necesidad de salir al mercado, lo único que haces es quemar la propiedad. Sí. Y yo les decía, tenemos que ser nosotros, la gente que se dedica al tema inmobiliario, a la hora de hacer los corretajes inmobiliarios, uno, tener toda la información de los inmuebles. ¿Cuántos metros son? ¿Cuál es su valor real? Métodos de terreno, construcción, niveles, acabados, tipos de instalaciones, que conozcan su producto, para que cuando llegue alguien y llegue a ver el producto sea lo mismo que viste en Inmuebles 24. Uh-huh. Porque pasa mucho que tú ves las fotos, llegas al inmueble y es otra cosa. Sí, sí. Y ahí pues creo que no es lo mejor, ¿no? Para el segmento y tampoco para la evaluación, porque luego como nosotros tenemos que utilizar lo que existe en oferta, la oferta es la que nos da el mercado a través de lo que encontramos en línea o físicamente. Hace 40 años, literal, nada más tenías los letreros afuera y hablabas. O inclusive te hacías pasar por un cliente para visitar y ingresar al inmueble. Ahora no, ahora lo ves todo en línea y para ciertos avalúos como lo de Sociedad Hipotecaria Federal, te piden el link. O sea, tiene que venir el link del inmueble, que exista la oferta. Entonces, si nosotros como inmobiliarios o que participamos en el tema inmobiliario no ponemos toda la información, no nos ayuda a que sean comparables los inmuebles. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor en una colonia que había 5 comparables que eran los idóneos porque estaban idénticos o muy similares al que ibas a evaluar, no puedes utilizar la mitad. Porque viene Inmuebles 24, casa habitación, números, metros de terreno, 1 metro de terreno. Metros de construcción, 1 metro de construcción. Sí, sí. Edad, 0. Todo es nuevo en Guadalajara, supuestamente. Y la realidad es que no es cierto. Entonces, no te permite hacer un benchmark adecuado. Así es, ni homologaciones. Y si yo no puedo utilizarlo, luego la gente me dice, ¿pero por qué en tu avalúo no utilizaste el inmueble que está al lado de mi casa? Le digo, yo sí quería utilizarlo, pero yo tengo que comprobarte que esa oferta existe. Y cuando la reviso, me dice varias cosas que son erróneas. Uno, que tiene 0 años, que está nuevo, o que tiene 3. Yo la veo y tiene más de 40 años la casa. O me dice que tiene 50 metros de terreno y 50 de construcción. Es evidente que es una casa de más de 300. Entonces yo no lo puedo utilizar como un comparable y ahí es donde empiezan los problemas. Sí, te va a mentir. ¿no? Me va a mentir, me va a hacer... Nosotros llamamos que es un outlier. Te va a dar un valor irreal o un valor por metro cuadrado que no corresponde con la realidad. Entonces, es lo que yo les recomendaba. Mientras seamos más enfáticos en lo que ponemos a la hora de vender un inmueble, la información nos ayuda a nosotros como evaluadores también de interpretar el mercado de mejor manera. Sí. Y a todos, ¿no? También a los clientes les ayuda mucho. Sí, a que tengas que puedas hacer tú también como usuario o como consumidor, uh-huh. una mejor, un mejor análisis de lo que vas a comprar claro. Y dónde vas a comprar, ¿no? 100%, sí. Amigo, pues muchísimas gracias por habernos visitado. La verdad es que muy nutritiva la charla. Gracias. Aprendimos mucho aquí todos de Y evaluación. si no me marcan y platicamos otro rato. Sí, no, seguramente que sí. Muchas gracias por venir. Espero tenerte pronto por aquí de regreso. Claro, con gusto. Y bueno, pues ustedes ya saben, si necesitan un proyecto de evaluación, pues acérquense con el ingeniero Oscar Alanís, que los puede apoyar con sus servicios, su empresa Puerta 3. Uh-huh.
Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Recuerden darle clic a la campanita, denle like para que este podcast siga creciendo y siga llegando a más emprendedores. Compártanlo, déjenos sus comentarios, preguntas que quieran hacerle aquí al Inge Oscar. Ahí nos va a estar ayudando a responderlas. Cuídense mucho y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Hasta luego.